la persona que nos va a dar la charla el día de hoy, me atreví a comunicarme con él y decirle, oye, me parece interesante lo que se está haciendo en Colombia y me gustaría que se conociera aquí en España por medio del grupo de usuarios. Y pues accedió y me alegra tenerlo aquí. Algunos o la mayoría de los que están aquí ya lo conocen, incluso hace poco hizo una presentación en Editeca, es el arquitecto Diego Andrés Giraldo Gómez, él es BIM Manager de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, EDU, y es miembro de BIM Forum Colombia. Es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, está especializado en diseño urbano y además también es instructor certificado de Autodesk en las ramas de AutoCAD, Revit y 3D Studio. Y fuera de todo esto, pues también por medio de Editeca, si no estoy mal, estás como candidato para conseguir lo que sería el título del Master BIM Expert Manager que está dando Editeca de Así manera es, online desde España. Y así es. esto, algo interesante que me parece que no es una institución de pronto, que es una academia, sino que está asociado también con una universidad que es la Universidad Isabel I. Entonces, que son cosas que de pronto nos dan apoyo cuando entramos a hacer un máster o hacer unos estudios en alguna academia cuando tiene apoyo de la universidad. Algo también importante, tiene más de 19 años de experiencia como arquitecto y lleva 10 años implementando todo lo que es la metodología BIM. Eh, Te dejo para la presentación, no sin antes invitarlos a que puedan acceder a nuestros canales. Como han podido ver, tenemos en YouTube, que esto lo colgaremos después en YouTube para los que no hayan podido de pronto acceder. También tenemos nuestro canal de Facebook, tenemos nuestro canal de LinkedIn, de las redes sociales y Twitter. Entonces los esperamos también en nuestras redes sociales a ser parte de esta comunidad de grupos de usuarios BIM de Córdoba, que aunque diga de Córdoba, es a manera mundial y quedan todos invitados. Te dejo, Diego. Listo, gracias Carlos por la introducción. Voy a compartir entonces pantalla. Perfecto. Eh, ¿Me confirmas ahí si la ven, por favor? ¿Ya la están viendo ya? Perfecto. Listo, entonces, básicamente, buenas tardes para todos los que están en España, buenos días para los que están por acá en Colombia. Vengo a hablarles de lecciones aprendidas, porque yo lo llamo más que casos de éxito, son lecciones aprendidas en Binesin, desarrolladas en la empresa de desarrollo urbano EDU del municipio de Medellín, Colombia. ¿Qué es la empresa de desarrollo urbano EDU? No sé si todos la conocen o si no voy a dar un pequeño contexto. Ya esta me la brinco, que ya Carlos perfectamente hizo la presentación. La empresa de desarrollo urbano es una empresa de carácter mixto público-privada donde ejecutamos casi el 70% de los proyectos de la alcaldía de Medellín, pero también tenemos relaciones con privados para hacer proyectos de diseño, de infraestructura y de construcción. Y básicamente nuestro lema es transformar vidas para hacer de Medellín una ciudad para todos. Esta empresa fue fundada en 1993 y básicamente hasta la actualidad se ha encargado de hacer todo ese proceso de la memoria RAM de la ciudad, independientemente de los diferentes gobiernos que llegan. Somos una empresa donde tenemos un componente de diseño urbano arquitectónico, tenemos un componente inmobiliario, tenemos un componente de ejecuciones o construcción, un componente de estructuración que es contratación con terceros, porque in-house hacemos el diseño urbano arquitectónico, pero tercerizamos todo el paquete técnico de estructura y redes, perdón, y también tenemos un componente de planeación estratégica con todo el convenio interadministrativo con las diferentes secretarías de la ciudad. Entonces, implementar BIM en una entidad pública donde no todo depende in-house, sino que implica también hacer un cambio organizacional y un cambio de todos los gremios de contratistas que participan o trabajan con el EDU. Era el gran reto y creo que pues hemos dado unos pinitos importantes para tener unas buenas lecciones aprendidas para compartir. ¿Cómo funciona esa metodología de gestión al interior de la empresa de desarrollo urbano? La empresa de desarrollo urbano entonces se encuentra en esa triada de gobierno, comunidad y territorio. Entonces, gobierno llega un administrador de turno, un alcalde y hace un plan de gobierno con una toma de decisiones a intervenir y eso de ahí deriva una cantidad de proyectos urbano-arquitectónicos. Lo que hacemos como EDU es asesorar que esos proyectos urbano-arquitectónicos sean en los lugares adecuados y bajo los lineamientos adecuados de ciudad,
con un equipo social muy robusto que tenemos al interior de la organización, donde hacemos un levantamiento de esos territorios de intervención y tenemos ese control histórico a lo largo de 19 años que llevamos como creados de todo eso que ha venido pasando en la ciudad de Medellín a lo largo de esa transformación de ciudad. Esa triada de insumos, que es los insumos de la comunidad, el plan de gobierno de la administración y los impactos en el territorio, se enlazan a través de diferentes metodologías de interacción social, metodologías de interacción técnico-contractual, porque hacemos un equipo robusto de contratación ya hoy con temas de metodologías BIM a nivel de adendas contractuales, pasan por el filtro de la metodología del Building Information Modeling, del City Information Modeling, y derivan en la creación al interior de la organización de un centro de modelamiento urbano. Y de acá este filtro o embudo, pues salen todos esos proyectos de transformación integral apoyados en lo que nosotros denominamos tecnologías de revolución 4.0. Nuestro equipo es un equipo que está alrededor de 35 arquitectos que es como un acordeón. En los momentos en donde hay cambio de administración, pues baja ese equipo base como planta, pero cuando hay un proceso ya de contratación muy amplio y la administración crece, pues ese equipo puede llegar a estar conformado hasta 135, 150 personas. Creo que es uno de los talleres de diseño a nivel latinoamericano más grandes en cuanto a la generación de todas las tipologías o diferentes tipos de proyectos que manejamos. Tipologías que manejamos al interior de la empresa de desarrollo urbano, pues manejamos proyectos de jardines infantiles, proyectos de colegios, proyectos de corredores urbanos o bordes de ciudad, proyectos deportivos, proyectos de ciudadelas universitarias, proyectos de vivienda de interés social o mejoramiento integral de barrios, proyectos de CAI periféricos. Entonces tenemos una gran mixtura de tipologías de proyectos en los cuales hoy ya con total tranquilidad y certeza podemos decir que hace 5 años que venimos implementando metodologías BIM, ya hoy estamos montados en un proceso que todos los proyectos que salen desde la EDU salen diseñados internamente bajo metodología BIM y exigen una contratación a terceros bajo esos protocolos, cumpliendo la norma ISO 19650 que ya se adoptó en el país y en muchos países se ha adoptado, cumpliendo esos estándares BIM normativos. ¿Cuáles son los hechos validadores que hemos tenido en la empresa de desarrollo urbano que nos han dado como esos espaldarazos o esas buenas empujes para seguir haciendo lo que venimos haciendo? En el año 2018 resultamos ganadores de los AEC Challenge de Autodesk, compitiendo contra 32 países y 196 proyectos. Participamos en 2 categorías, en la categoría de infraestructura a escala media con el proyecto Unidos por el Agua MIP, en el cual resultamos ganadores, y en la categoría de escala de proyecto de edificación, en el cual quedamos entre los 3 finalistas, compitiendo pues contra gente que lleva mucho tiempo implementando todo este tipo de desarrollos y flujos de trabajos de herramientas y que nos decía o nos marcaba un hito de que las cosas que se hacían en Colombia pues tenían un buen nivel de desarrollo y que no teníamos nada que envidiar con los de afuera y que podríamos estar yendo por buen camino. Hemos hecho un proceso de divulgación enorme en temas a nivel de lo público, con todas las otras organizaciones, en planes de asesoramiento y acompañamiento de otras entidades pares públicas del país, como es el IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, próximamente la ERU Bogotá y más entidades públicas que se han venido sumando a implementar todo este tipo de metodologías. Entonces estamos en ese apoyo de ese cambio cultural de país. Hacemos parte como empresa partner del BIM Forum Colombia y venimos derribando ciertos procesos de mitos que se han venido generando en torno al BIM en una entidad pública que a lo largo pues, de la charla les iré desarrollando. Estos hechos validadores han permitido también que hoy como entidad tengamos unos protocolos contractuales o unos documentos contractuales muy robustos en el sentido de que salen una adenda contractual y unos requerimientos para el contratista de obra, para el interventor y para el cliente, en donde se definen esos BIM Execution Plan, se definen esos documentos o anexos de qué deben entregar según la disciplina, la arquitectura, la estructura, el MEP, se entregan las plantillas, generamos una plantilla de manual de espacio público y de nuestras propias también disciplinas, porque nos dimos cuenta que no basta simplemente con exigir, la intención no es simplemente exigirle al tercero que nos entregue,
es más bien generar un ambiente de apadrinamiento y acompañamiento que ese contratista externo, nosotros les entregamos esas plantillas, los ayudamos a subir de nivel, los acompañamos en procesos de formación y garantizamos que el beneficiado es el proyecto y a su vez por ende será beneficiada la ciudad también. Esos puntos de decisión estándar que pasan al interior de la organización, nosotros funcionamos como una entidad que hace un convenio interadministrativo con cualquier secretaría. A partir de ese convenio interadministrativo de ese propietario se entra un rubro, un recurso, del cual se hace el interior unas ideas de diseño conceptual de prefactibilidad que todos se hacen bajo la metodología BIM. Después se entra un proceso de desarrollo de diseño para llegar a un diseño de anteproyecto y posteriormente a un diseño de fase constructiva, fase 3. Ese diseño surge un proceso de licitación para ejecución de obra y de ese diseño también nosotros hacemos el urbano arquitectónico y licitamos todo el tema del paquete de terceros técnicos. Entonces ahí nos obligaba a tener ese reto de trabajar colaborativamente con esos técnicos para garantizar que el modelo BIM si fuera un modelo colaborativo eficiente, no simplemente un entregable de una herramienta que muchas veces hoy se vuelve, si no hay una claridad en ese proceso contractual, en un entregable de un modelo 3D en una plataforma, llámese un Revit o un Archicad o un Plan, y no en un proceso verdaderamente eficiente colaborativo en BIM. Después esa licitación de obra nos obliga a nosotros también a garantizar que ese modelo en la obra sea un activo vivo y que en esos perfiles contractuales hacemos el requerimiento que haya un perfil de director o coordinador BIM por área, por el que contratista y por el equipo de interventoría que garanticen que van a tener una persona que va a ser una persona o un equipo de trabajo que va a estar en constante retroalimentación y ajuste de ese modelo en su etapa de construcción y finalmente llegar a una etapa de operación y mantenimiento para entregarle a un cliente final el desarrollo de ese proyecto. Y básicamente en la implementación de toda esa estrategia pasamos desde dos escalas, desde el modelo de información de ciudad, lo que nosotros conocemos como el City Information Modeling, que están viendo acá en pantallas es una imagen que es un modelo tridimensional de la ciudad de Medellín o del área metropolitana, que tenemos no es simplemente un modelo estático, sino es un modelo con toda la información de Big Data o data asociada. Cuando ustedes tocan un predio de estos, pues está asociado a todo un sistema SIG de información, todo un sistema de análisis de datos, todo un sistema de conocimiento, hechos humanos y de capas que permiten hoy a los tomadores de decisión, lo que antes hacían en planos 2D o bidimensionales o en planos SIG, pues tenerlo sobre una plataforma digital que permite asesorar gobiernos a esa toma de decisiones y dar mayor claridad también a la hora de comunicar a la comunidad los proyectos que se están desarrollando porque es mucho más entendible y legible a través de estos gemelos digitales de ciudad. Entonces ahí nace el SIM, o no nace al interior de la DU porque es un tema de conceptos que viene desde vieja data, pues ya a nivel europeo y a nivel internacional, pero para nosotros ese SIM es el enlace del SIC y el BIM en una escala de ciudad y que se contemplan tres pilares fundamentales que son la digitalización de esa planificación urbana para la generación y visualización de datos urbanos, o sea, cómo poder ver esos datos que anteriormente no los podíamos hacer visibles en nuestros modelos digitales, hoy poder plantear, por ejemplo, temas de violencia, índices de zonas de mayor robos o mayor violencia en ciertas zonas, poder plasmar a través de zonas de infrarrojos en estos modelos digitales que dan condicionantes de diseño. Modelos asociados a toda esa Big Data que hoy como empresa de esos 19 años tenemos recolectado de toda la ciudad y bases de generación de esos gemelos digitales de planificación. Para movernos en tres escalas de modelamiento, que es básicamente creo que el éxito fundamental no es tener varias herramientas o formas de hacer las cosas, sino encontrar un flujo de trabajo adecuado entre diferentes plataformas para pasar desde la escala micro hasta la escala macro de ciudad. Cuando hablamos de la escala micro estamos hablando de la escala de intervención de polígono o plan parcial, donde desarrollamos ya todo el tema de la edificación o un polígono de actuación. La escala media estamos hablando ya de escalas de varios barrios o comunas que están unidos en un territorio definido y que hacemos una intervención de un mejoramiento integral de barrio o un PUI, un proyecto urbano integral, donde llegamos a hacer un proyecto verdaderamente con todas las secretarías de intervención en todos sus ámbitos. Y a nivel de macro de ciudad estamos hablando de esos proyectos que impactan toda la ciudad como tal por su carácter, llámese corredor o metro ligero de la 80, llámese una gran troncal que atraviese la ciudad, llámese un proyecto de un corredor verde, ciclorrutas que impactan a nivel de una escala mayor todo este tipo de intervenciones.
Dentro de los pilares del BIM o el Building Information Modeling tenemos la digitalización de la construcción, o sea, la parametrización y generación de datos constructivos para poder construir virtualmente y sobre todo en una entidad pública. Hoy poder decir que esto que están viendo en pantalla, que la Ciudad de la Universitaria Occidente es el primer proyecto público que se entrega en tiempo y costo en lo planeado por una entidad pública, garantiza sobre todo el tema de la transparencia y porque una entidad pública hoy debe implementar todo este tipo de metodologías. Tener una conectividad online en tiempo real con los equipos de trabajo y poder capturar con confiabilidad la información existente a través de nubes de puntos, de esos modelos digitales de terreno y levantamiento de información de lo que hay hoy en el predio, que normalmente en levantamientos topográficos convencionales nos quedábamos muy escasos de esa precisión de la información. Entonces ya hoy incorporamos en todos nuestros temas contractuales hacer levantamientos híbridos. ¿Qué son levantamientos híbridos? En donde esté la topografía convencional enlazada con el tema del modelo digital de superficie y que entre los dos pues se hablen y case para una confiabilidad de lo existente. ¿Qué lecciones aprendidas hemos tenido entonces a lo largo de estos 5 años en los diferentes tipos de proyectos en la empresa de desarrollo urbano? Tenemos proyectos e intervenciones a escala de ciudad que nos han permitido identificar, como uno de estos que es Unidos por el Agua MIP, que todo este tipo de metodologías permiten actuar sobre todo en territorios de mayores necesidades. Este proyecto puntualmente actúa con 4 dificultades en una de las comunas de la ciudad, que es viviendas precarias, con bajas condiciones de calidad de vida, en ocupación informal del territorio en estas zonas de invasión y en ocupación de zonas de alto riesgo, porque están en esas zonas de quebradas, donde hay suelos con mucha erosión y posibilidad de derrumbe. Entonces, lo que hacemos nosotros como entidad es llegar y hacer un planteamiento de un proyecto urbano integral en donde se hace toda una planificación con un equipo social que hace toda la sinergia de levantar, hacer un levantamiento de los predios afectados, de mejoramiento de predios, de las compras de predios y una acupuntura urbana que llamamos nosotros porque es ubicar en ese mismo territorio todo un tema de desarrollo de escala macro de ciudad, en donde hacemos una planificación de espacio público, identificación de unos lotes para nuevas edificaciones de vivienda de interés social y hacemos toda una planificación también de equipamientos de apoyo. Toda esta planificación se hace hoy en la EDU con metodologías BIM que nos permiten hacer este tipo de proyectos pasando desde la escala de comuna o barrio, donde se ven todo el modelo de ciudad con todos esos factores de las diferentes capas, la capa ambiental, la capa hídrica, la capa vial, y llegando hasta la escala de detalle del edificio, modelando todas las redes y modelando todo el componente de espacio público. Este es el proyecto que les digo que gracias a ese flujo de herramientas y de variedad de escalas es el que gana en el AC Challenge del 2018. También nos permite ver el tema de transformar esos grandes territorios de comunidad, cuando vemos que podemos abordar grandes territorios de planificación y no quedarnos en ciertos límites hoy de ciertas zonas de intervención que permiten comunicar y visualizar de una manera mucho más completa los proyectos, una representación geográfica tridimensional mucho más entendible para las personas que no tienen esa formación técnica de las intervenciones del gobierno o también de las intervenciones técnicas y una planificación de bajos recursos para las personas que más lo necesitan. Me confirman así si le está rodando el video. Sí, perfecto. Básicamente acá en este video lo que se muestra es, minutico, yo le quito el audio a esto aquí. Si está rodando ya el video. Ok, básicamente ahí lo que se ve es ese comparativo entre lo existente y ese modelo digital de ciudad, donde nosotros ya tenemos un modelo que casi que es una copia fiel de ese territorio. A través de lo largo del tiempo hemos empezado a recopilar todos esos modelos de todas nuestras intervenciones que permiten al equipo urbano arquitectónico al interior pues tener mayor información y poder hacer esas planificaciones de qué pasaría si ubico este edificio en este punto, si hago este desarrollo urbano en este punto, porque nos da mayores herramientas de intervención en esos territorios en donde la filigrana y el detalle de intervención tiene que ser muy ajustado porque son territorios en zonas de alto riesgo. Esa planificación también pues arranca hoy desde un equipo inmobiliario, donde tenemos también esa versatilidad de poder hacer BIM en la prefactibilidad de los proyectos. Es vincular todo el tema normativo, todo el tema de
financiero para poder tomar decisiones en un plan parcial, por ejemplo, en una zona de intervención, cuál es el mejor desarrollo en esa buena sana mixtura de usos, cumpliendo norma y vinculándola a todo el tema de las macro de Excel que tienen todos estos equipos financieros, porque hoy básicamente esto lo que nos ha permitido es en tiempo real llegar a un tomador de decisión o a un inversionista y decirle qué pasa si yo cambio la altura de esta torre o cambio el uso, eso que me impacta a mí en área y en temas de repercusión financiera del proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos a través de ese modelo de ciudad, donde está superpuesto sobre ese modelo de ortofoto, modelo digital de superficie, una zona de intervención, la cual la extraemos de ese modelo de ciudad y la pasamos a la plataforma de modelado BIM, que en este caso nosotros trabajamos con Revit, y ahí hacemos todo el análisis a través de los diferentes filtros y modelos de masas del desarrollo de la intervención de ese tipo proyectual. En este caso es una manzana en donde hay unas torres de intervención o unas plataformas de intervención con unas torres de vivienda y unos zócalos comerciales, pero esa data que tiene asociada es todo el tema de la ficha normativa, toda la índice de construcción, índice de ocupación, toda la normativa que nos exige hoy el territorio, y a su vez también pues tiene todas las tablas de Excel o todas esas macros que maneja el equipo financiero con todos los valores que ellos tienen que controlar a la hora de una toma de decisiones de una inversión. Entonces aquí se vuelve fundamental el tema del concepto de la automatización de procesos. Hoy a través de estos plugins de Dynamo o estos desarrolladores de programación visual, podemos desarrollar estas pilas que uno aparentemente ahí las vería complejas, pero después cuando ve la utilidad de hacer ese desarrollo, de ese análisis, es poder vincular el gráfico a la data y en tiempo real hacer cambios del gráfico y ver esa data cómo se ve afectada. Creo que eso nos ha dado una gran potencialidad al equipo inmobiliario a la hora de hacer esos análisis de intervención. Entonces, cambiar la altura de una torre de 15 a 10 pisos, volverla a recargar en el proyecto y ver eso qué impactos tiene en todo el tema componente financiero de áreas, pues esa versatilidad hoy no la tenía el equipo al interior de la organización porque era un tema muy manual y no era un tema automatizado. Entonces yo creo que eso daba ciertas potencialidades y muestra cómo BIM desde una idea de prefactibilidad o una idea de un equipo inversionista de proyectos, un equipo inmobiliario, genera valor para esa toma de decisiones. Después pasamos a otro hito importante para nosotros, que es las intervenciones en el espacio público. Como entidad pública, nosotros tenemos que hacer al interior las aprobaciones del modelado del espacio público o los diseños de espacio público ante el Departamento Administrativo de Planeación, pero tenemos una particularidad, es que Medellín no es plano. Medellín tiene muchos temas de ladera y ese desarrollo de ese espacio público en ladera, nosotros tenemos que cumplir con un MEP, Manual de Espacio Público. No sé si en España, me imagino que será así, también tienen unos manuales normativos de cómo se desarrolla el espacio público. Lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de modelado que cumpliera normativamente con ese manual de espacio público en representación de planos, pero que tridimensionalmente fuera liviano, pero con todo ese rigor constructivo para poder soportar todas estas intervenciones de proyectos. Entonces nos ideamos una estrategia de ver modelos de todos nuestros parques, vías o proyectos de espacio público que tuvieran todo ese rigor constructivo. Entonces miren, acá hay modelos que tienen todo el tema de las luminarias, tienen todo el tema de la tactilidad, la tableta de la alerta, los pasamanos, la ubicación de los árboles, las bancas, todo el componente de espacio público, y podemos medir ahí pendientes, niveles de detalle, niveles de piso acabado, o sea que tienen todo ese rigor constructivo. Y de ese mismo modelo tridimensional podemos sacar todo el tema planimétrico a través de detalles anotativos que empiezan a cumplir normativamente para esos planos de aprobación ante los entes de control, que nos ha dado un valor en tiempo de aprobación. Normalmente un proyecto de esto bajo la metodología convencional para una aprobación de espacio público se llevaba 2 meses, hoy lo estamos logrando sacar en 1 mes o 1 mes, 1 semana máximo, gracias a todo este tipo de automatización de procesos con la metodología BIM. Además, poder vincular todo el tema de la estrategia de los códigos de presupuestos a través de diferentes desarrollos, y es vincular la base de datos del equipo de presupuestos al modelo, en donde esa codificación hace match con el equipo de presupuestos, con una APU o con un tema de costos que nos permite saber a la hora que estamos modelando, pues eso qué está valiendo para tener un control presupuestal en tiempo real, no tener un control presupuestal como normalmente pasa en los proyectos. Es que cuando ya tengo una idea de un proyecto muy detallado, me dice el equipo de presupuestos que estoy volado y no me da las alertas en el momento temprano para una mejor toma de decisiones. Entonces todo esto lo logramos vincular a través de esas codificaciones
y de una manera mucho más optimizada en los procesos de diseño al interior de la organización. Todo el tema de esa producción planimétrica de planos de detalle de taller, en donde están todos los planos normativos de espacio público, salen automáticamente de los modelos y reciben esa aprobación por parte de esos terceros. Y hacer el análisis de la creación de esta plantilla de espacio público que hoy le entregamos a nuestros contratistas, en donde cambiar el tema simplemente de una rasante de un andén, pues era un tema que implicaba, si hacíamos un comparativo con los procesos convencionales CAD, en un proceso convencional era un proceso de 10 acciones, que es cambiar la rasante, el bordillo, la vía, la tactilidad, el andén, la alerta, el otro bordillo, el pasamanos, mientras que en un proceso, una metodología, viene en un proceso mucho más estandarizado. Esa toma de decisiones y ese comparativo de ese método convencional versus el método BIM, pues nos daba a nosotros un soporte de justificar al interior de la organización el por qué implementar BIM en el modelo de espacio público. Entonces de ahí nos salían temas importantes como mirar que en un método convencional, cambiar la rasante de un andén eran 28 acciones requeridas por un proceso CAD convencional de un equipo de trabajo. Cada acción en promedio eran 20 segundos. Eso nos tomaba alrededor de 9.20 minutos cambiar solo la rasante de un andén. Pero ¿cuántas veces hace eso en un proceso de un corredor lineal o un proyecto de espacio público de varios kilómetros? ¿Cuántas veces tiene que hacer ese cambio un equipo de diseño? Mientras que haciéndolo bajo la metodología BIM en un proceso automatizado, era una sola acción, que esto nos generaba 15 segundos, o sea que los tiempos de ahorro eran altísimos para esa optimización de diseños. ¿Qué ventajas nos trae esta toma de decisiones en estos modelos de espacio público? Tiempo de modificación significativamente mucho más bajo, o sea que ya los cambios, el control de cambios impactan tanto así que casi que en un 50% disminuyen los tiempos de aprobación. Segundo, la exactitud de los datos técnicos arrojados, ya que no se requiere ingresar datos manuales, sino que esa información se extrae directamente desde el modelo. Vistas con estilos de visualización que ya son generadas a través de plantillas que garantizamos un lenguaje común de la entidad y que ya todos estos planos pues salen automáticamente de estos modelos y estandarizados independientemente del arquitecto que lo haga. Como hay una plantilla de trabajo, hay un lenguaje común de representación. Compatibilidad con plataformas CAD, datos dinámicos de automatización, una imagen de vanguardia y con mayor exploración de desarrollo, y se rompen esos tabúes de ejemplo y apoyo tanto al personal interno como externo de que sí se pueden hacer las cosas bajo este tipo de metodologías. Ahí miramos ya modelos de espacio público, miren que son modelos que se mueven livianos en Revit, donde tenemos ubicados todos los componentes, y lo que les decía es, desarrollamos una estrategia de modelado de, si yo toco el andén, básicamente modifico la altura para que me altere la rasante, todos los elementos están asociados ahí, se me cambian con ese andén, se me cambia en sección, se me cambian las cantidades. Eso nos permite optimizar mucho los temas de diseño y control de planificación de espacio público. Posteriormente, tener ese bagaje, esa automatización también a través de elementos anotativos 2D, donde permitía mayor detalle, como es el tema de la orientación de la tactilidad y las alertas. Hoy todavía vemos equipos cambiando esto de una manera manual en CAD, entonces permitía automatizar esa representación que cumpliera con todo el tema normativo y aprobaciones ante las curadurías. El tema de los rebajes o los cambios de aproximación en los pasos peatonales, poder medir si estamos cumpliendo norma o no en temas de las pendientes, que el rebaje sí esté cumpliendo todo el tema normativo. Incluso llevamos estos modelos para que los equipos de aprobación los revisen y son felices verificando, no con el tema del ánimo de ser policía, sino con el tema de poder tener una mayor confiabilidad en la información entregada. Hoy podemos alterar desde los equipos de diseño estas pendientes de una manera manual, pero realmente estamos desengañándonos porque estamos llevando el problema a obra y allí nos va a generar mucho más impacto. Todo el tema del componente ambiental que se vuelve fundamental también al incorporar en este tema de la coordinación BIM. Entonces hacemos todo el tema de familias bidimensionales, pero con todo ese rigor de la data asociada de qué tipo de especie es, está georreferenciado. Ya no es un punto CAD en el plano que el arquitecto no ve, sino que tiene la posibilidad de modificar el diámetro de copa, diámetro de tallo, qué especie es, en qué categoría de especie está, si es para tala, si es siembra nueva o si es un tema para trasplante, que permite a todo el componente ambiental enlazarlo con el componente urbano arquitectónico. ¿Hasta ahí están escuchando bien? ¿Aló, me confirman?
Sí, 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 Diego, se escucha bien. Las demás personas pueden confirmarlo por el chat. Por motivos de que muchas veces dejan el micrófono abierto, yo los he desactivado ahora mismo, así que pueden confirmar por el chat. Me dicen que está todo bien y todo claro. La verdad que espectacular todo lo que se está manejando, Diego. Perfecto, entonces ya seguimos ahora con el tema de las edificaciones y cómo impacta el BIN en edificaciones en una entidad pública cuando hablamos de proyectos de vivienda de interés social. Entonces uno diría, hombre, viene en un proyecto de interés social, proyectos de 5 pisos, de un modelado muy típico, constructivo, pues qué tipo de ventajas les puede traer una implementación de este tipo de desarrollos. Y sobre todo, acá voy a hablar de un proyecto puntual que es el mejoramiento integral de barrios, que nosotros hacemos todo ese desarrollo de varios edificios en esa misma zona de intervención, mitigando las obras de alto riesgo porque están en los retiros de quebrada y permitiendo que la gente que vive en esos territorios, en esas viviendas de maderita o viviendas de zonas de invasión que es de bajos recursos, pues verdaderamente tengan una vida en un edificio digno y con una buena calidad de arquitectura y diseño de espacio público en el mismo lugar. Entonces, básicamente, datos de este proyecto son 5.1 hectáreas de intervención, 4.823 metros cuadrados construidos, 5.400 metros cuadrados de espacio público nuevo desarrollado, 157 viviendas nuevas y se serán 46 mejoramientos de vivienda existente, mejoramiento integral de esas viviendas existentes. ¿Cuáles son las problemáticas que tenía este territorio? Son problemáticas sociales, ambientales, económicas, de accesibilidad. Hay unas grandes escalinatas por el tema de las pendientes, de viviendas de bajos recursos, de cobertura de servicios públicos y cómo afrontar estas problemáticas a través de un planteamiento desarrollando una metodología BINICIN. Entonces, lo primero es esa planificación urbana que cambia de ser en planos bidimensionales 2D SIC a llegar a poder hacerlo en planificación en modelos tridimensionales de gemelos digitales de ciudad que le permiten al equipo urbano arquitectónico tener una mayor precisión de esos predios, de esas zonas de intervención, a través de incorporación de tecnologías de punta, de levantamiento de modelos digitales de superficie a través de LIDAR, láser scan o drones de estos territorios para tener una mayor confiabilidad. Porque la precisión al milímetro es fundamental en este tipo de diseños, sobre todo para garantizar la implantación de las edificaciones en esos terrenos y para garantizar la conexión a esas viviendas existentes de los lados, porque tenemos que conservar andenes para esa nueva edificación y garantizar que las viviendas que están a los lados pues tengan esa accesibilidad. Entonces esto nos ha servido para ese detalle de la edificación, de la implantación de los edificios, optimizando los temas también de movimientos de tierra y haciendo este tipo de proyectos que no son proyectos planos, sino adaptados a la pendiente. Todo el tema del modelado tridimensional que nos permite controlar a nivel de detalle estético y presupuestal todo el tipo de la tipología de elementos constructivos vinculando también a los proveedores para saber en órdenes de pedido cuántas ventanas, cuántos tipos de enchapes tenemos, qué tipos de pozuelos, tipos de puertas y a cerrarlo muy bien en el tema presupuestal e incorporarle también el tema de la coordinación de disciplinas, que uno diría un proyecto de vivienda de interés social, ¿qué colisiones van a tener? Y se lleva uno la gran sorpresa que muchas colisiones existen en este tipo de proyectos, a pesar de que sean relativamente fáciles. Siguen chocando los tubos con el tema de la estructura, siguen chocando entre las mismas disciplinas las redes y esa optimización pues garantiza que existan las mismas unidades de vivienda o unidades habitacionales planteadas y el proyecto no sea inviable porque acá perder un tema presupuestal es muy delicado por ser un proyecto de vivienda de interés prioritario. Entonces, esas coordinaciones han permitido que desde el equipo le devolvamos a los diseñadores en una alerta temprana en una fase de diseño y que cuando lleguemos a obra, pues verdaderamente hoy como entidad pública no tengamos que parar la obra de hacer rediseños, que eso como entidad pública genera una cantidad de ruido a los tomadores de decisión y a la comunidad, sino que cuando usted le muestran un modelo hoy a la comunidad y después lo ven construido, genera una transparencia y dice, es que esto fue lo que me vendieron y esto realmente fue lo que me están construyendo, lo que me prometieron fue esto y cuando lo ven construido es exactamente lo que estaba planeado. Esa extracción de cantidades de obra siendo, yo lo llamo cantidades de obra mucho más propositivas que reactivas. ¿Por qué propositivas? En un proyecto de estos, hoy cambiar una especificación de un espesor de losa de 10 a 15 centímetros, eso impacta temas presupuestales importantes y pueden generar la misma calidad y hacer unos análisis de rendimiento presupuestal importante para la toma de decisiones.
llevar estos modelos, porque estos proyectos no solo pasaron por etapa de diseño, sino que llevaron toda la misma metodología a la obra, los comités de obra directamente con el modelo, con todos los tomadores de decisión, haciendo los análisis de las diferentes tipologías y cómo se ensamblaban entre ellas, permitió un mejor desarrollo constructivo y un mejor entendimiento de la comunidad. Este proyecto entonces tiene un 77% de las unidades involucradas del proyecto son o eran vivienda nueva. El 670 colisiones encontradas identificadas a lo largo de todas las diferentes disciplinas fueron encontradas, o sea, se ahorraron 675 millones de pesos por solo encontrar conflictos en el modelo virtual y no en obra, un 65% de disminución de solicitudes de control de cambios, un 85% de ahorro en tiempo para la extracción de cantidades por restar un proceso automatizado modelado, un 20% en el ahorro de movimientos de tierra para la implantación de estas edificaciones en estos territorios de alta pendiente y un 35 individuos arbóreos existentes conservados gracias a la utilización de todo este tipo de metodologías. Ese planeamiento permite mostrar que esto no es un edificio aislado, sino que es un proyecto urbano integral, un mejoramiento urbano integral conectado por todos estos espacios públicos que permiten hacer esas intervenciones de escala macro. Cuando hablamos de la escala macro es toda esa escala que ahí está conectando diferentes barrios hasta llegar a la escala micro, que es llegar al detalle de cada una de las edificaciones. Obras de mitigación con estos muros de contención que permiten esa estructura de mejor confinamiento de esos bordes de quebrada, el desarrollo de ese espacio público de calidad, mejoramiento de vivienda, generar una vivienda nueva y generar sobre todo esa transparencia de una entidad pública haciendo intervenciones de proyectos urbanos integrales. Tema de esa construcción de uno de los edificios que hace parte de este mejoramiento integral de barrio, que es Torres de Oriente, que se hace con toda la metodología, es el proyecto que está ubicado en la Comuna 8, en el sector La Piedra, son 1083 metros cuadrados construidos, se hace en el 2019. En este, que es una edificación de 5 pisos, se encuentran 137 colisiones. Las colisiones son estas que están viendo ahí en pantalla. Todo el tema de fundaciones con todos nuestros hidrosanitarios estaban atravesando todo este tipo de fundaciones y de vigas, porque hoy normalmente nos entregan nuestros diseñadores son diseños analíticos y este es un sistema de muros dovelados que también estaban colisionando todas las redes con esas dovelas estructurales. Entonces se tiene un 30% de ahorro en el tiempo de la generación de revisión y aprobación de la planimetría, un 60% de eficiencia en el diseño y modelación del espacio público y un 80% de mejora en la socialización y comunicación y en entendimiento del proyecto por la comunidad. Acá ya se ve, mírenlo acá con las colisiones y mírenlo acá ya solucionado. Nos toca levantar el edificio 2 hiladas más para garantizar los pases de todas estas tuberías y así solucionar todo el tema de colisiones gruesas que se estaban dando en el tema de fundaciones y permitir que a nivel de dovelas, pues garantizar esos buitrones por donde estaban pasando estas tuberías de una manera mucho más precisa. Miren que acá estamos viendo el tema de los pases con las dovelas colisionando en los buitrones, nos tocó hacer un reajuste, incluso en la ventana había entrando tubos. Nos tocó hacer un reajuste también en el tema de cielos, manejos de cielos, por dónde iban a hacer esos pases, para que cuando llegáramos al proceso real de construcción, pues el tema fuera mucho más eficiente y no tuviéramos ese tipo de problemas en obra en caliente, sino ya mitigados y solucionados en una etapa previa. Acá vemos ya la imagen del proyecto donde está la arquitectura, está la estructura, están todas las redes modeladas que permitieron hacer este tipo de coordinación al detalle y poder llegar a una construcción mucho más eficiente gracias a implementar todo este tipo de metodologías, donde incluso pasó un tema en el proceso constructivo que cambió la norma del tema del cuarto de basuras y sobre la marcha, gracias a la metodología BIM, se logró adaptar en un espacio esta zona de basuras o este cuarto de basuras y que no retrasó los tiempos gracias pues a la implementación y la versatilidad de utilizar este tipo de metodologías de planificación. Todo el tema del rediseño de las cubiertas, mirando la mejor optimización de materialidad. Antes era en teja de barro y hay temas ya de estudios de fabricantes con temas de cubiertas metálicas que también traían los proveedores y nos entregaban esos suministros en BIM, pues podríamos optimizar ahorros energéticos y temas también de costos importantes a la hora del desarrollo del proyecto. Todo el tema de reubicación de individuos arbóreos y control de estos individuos arbóreos gracias a la planificación de estos modelos, porque no es simplemente ubicar el árbol, sino también identificar el tallo, las afectaciones que puedan tener, porque los árboles también van a generar colisiones en subsuelo,
y poder garantizar que verdaderamente se puedan conservar en el sitio donde estaban planteados. El tema de los detalles constructivos de ese espacio público, entonces se modela todo el detalle bajo la metodología de esos andenes o todo el tema del detalle de las bancas con jardineras que son directamente modeladas bajo la metodología INI, construidas en el sitio con un alto grado de precisión. Y finalmente, pues, cuando la gente pueda ver el proyecto, incorporar esas tecnologías de modelos virtuales a través de las tabletas o realidad virtual, que veían cómo iba a quedar el proyecto y después cuando lo veían construido, pues se daban cuenta que sí estaban cumpliéndose pues esas expectativas. Esto nos lleva a un impacto de lo que había antes, grandes viviendas pequeñas de 2 pisos, a llegar a proyectos de calidad y mirar este edificio que no tiene nada que envidiarle a un proyecto de alta inversión de estrato 4 o 5 en un territorio de alta problemática social y que tiene una alta tecnología de punta implementada, pues llegó a desarrollar este que es uno de los proyectos exitosos de implementación de metodologías BIM en proyectos de vivienda de interés social desarrollados por nosotros. La construcción de la Ciudadela Universitaria Occidente es otro proyecto icónico, cambiando ya de tipología de proyecto, porque desarrollamos un proyecto de una ciudadela universitaria donde antes existía una antigua cárcel. Entonces parte el levantamiento de una nube de puntos de lo existente. Miren que antes había ahí una antigua cárcel, un monasterio, incluso se conserva una capilla que es la que está ahí modelada bajo la nube de puntos, se conserva y se hace una reestructuración de esa capilla, lo demás se demuele y se hace una planificación de un proyecto nuevo. Permite hacer ese análisis de sitio, esa estimación de cuáles son las mejores alternativas constructivas desde el punto de vista estructural. Podemos analizar 4 opciones de estructuras para todo este sistema de planteamiento de grandes patios abiertos conectados por módulos educativos y hacer todo el tema de la programación constructiva utilizando herramientas de programación 4D, como es el tema del Navisworks vinculado con el project de las actividades de obra del proyecto. Tener todo el tema del análisis de sitio con todo el tema del componente forestal y el movimiento de tierras de todas estas vías nuevas que se hacen en el proyecto y soterrados. Permite también el análisis de la sostenibilidad con el cerramiento de las fachadas a través del estudio de cuál es la mejor alternativa de cambiar esos cerramientos de fachadas con trespa y mirar cuál era la mejor distribución para una optimización de confort energético al interior de la edificación. Todo el tema de la coordinación 3D constructiva con todas las disciplinas, que no solo pasó en la etapa de diseño, sino en obra, implementando trabajos colaborativos de nube en BIM 360 Design, en donde todos los actores del proyecto estaban conectados en tiempo real sobre esos modelos virtuales, permitieron pues tener una gran alta coordinación y multidiversidad de plataformas. Aquí trabajamos con el equipo de Doblamos, una empresa que trabajó en Tecla con toda la estructura metálica, la arquitectura se modeló en todo el tema de Revit, entonces garantizar que la interoperabilidad y la relación con modelos IFC sí es posible, lo logramos hacer en este proyecto. Toda esa planificación del layout constructivo, el layout de obra, de cómo iba a crecer esa planificación constructiva, poderle contar también a la comunidad, a los tomadores de decisión, las fases de desarrollo del proyecto. El tema de la fabricación digital, hacer a pedido y a detalle todo el tema de la estructura metálica y los ensamblajes, pues llegaban estos pedidos con una alta precisión y cuando llegaban a casar, pues como habían hecho con un tema de prefabricación exportados o sacados bajo la metodología BIM, garantizamos su ensamblaje en sitio de una manera perfecta. Todo el tema del control y verificación de obra y la trazabilidad de avance de obra gracias a todo este tipo de plataformas que se convierten en estas plataformas que nos dan esas alertas a través de las incidencias y poder tener el tiempo real, la construcción de un modelo as-built, garantizando que se ha ejecutado y cómo voy versus lo planeado y que a la par pues todos los tomadores de decisión van viendo ese avance constructivo sobre el proyecto. Y finalmente pues tener ese modelo récord integrado para una mejor eficiencia de coordinación y poder que este proyecto es el primer proyecto público que cumple en tiempo y costo lo planeado y lo ejecutado. Datos técnicos del proyecto, 5.000 colisiones solucionadas, 300 incidencias de obra gestionadas en BIM 360, 25% en ahorro de tiempo en aprobación de licenciamiento, 20 individuos arbóreos existentes protegidos, 350 planos gestionados en plataformas BIM, 5.000 metros cúbicos de ahorro de movimientos de tierra
y interoperabilidad entre plataformas porque se utilizaron diferentes plataformas BIM para el enlace de los proyectos. Esto que permitió pues también llevar todo el tema de tecnología a la logística de los maestros de obra, llegar todo el tema de las gafas virtuales, capacitar a los maestros de obra de entendimiento de los modelos, porque no es lo mismo construir bajo modelos digitales a construir con planos y generar esa cultura de cambio también en los procesos constructivos, pues generó todo ese proceso importante para que ya hoy las obras de nuestros proyectos pues tengan este componente digital incorporado, permitiendo que lo planeado, lo actual y lo futuro pues tenga esa coherencia de desarrollo gracias a todo este tipo de metodologías que garantizan esa continuidad de los proyectos. Y finalmente, un proyecto de infraestructura, que sería el diseño de la avenida 34 Fonbalmed, donde ya incorporamos todo este tipo de metodologías BINICIN en un corredor de 2 kilómetros, que tiene 4 puentes elevados y varios cambios a nivel. Nos permitió modelar, encontrar 3.000 colisiones en todo este corredor, 255 incidencias de errores de diseño. Esos errores de diseño van en la ubicación de manjoles o todo el tema de estas redes que sobresalían sobre las rasantes, un ahorro de 915 días en tiempo estimado de solución de conflictos, 2.000 individuos arbóreos levantados y ubicados gracias a un desarrollo visual que hicimos de una manera automatizada, 2.5 gigas de planos gestionados en plataformas BIM 360 de planos convencionales CAD que nos entregaron para hacer un modelo tridimensional constructivo de ese proyecto, 58 construcciones identificadas de posible afectación y 83 lotes identificados de posible afectación, lo que generaron un ahorro de 694, casi 695 millones de pesos en solo coordinación de diseños sin mover un metro cúbico de tierra. Todo esto nos permite generar estas plataformas de modelos de ciudad que hoy tenemos a través de, le damos acceso a nuestros contratistas y a nuestras personas que están trabajando sobre el proyecto, que pueden ver toda la faja de afectación del proyecto en ese modelo SIM y que ven y pueden tocar esos predios que están afectados y a esa faja de intervención con todos los predios colindantes. Y no es una información estática, sino que tiene vinculada también toda la data del catastro, toda la data del Cobamalote, qué tipo de predio es, qué altura tiene, qué tipo de afectación predial tiene y toda esa data pues, que se requiere que viene de la información SIC vinculada a un modelo tridimensional SIM. Entonces esto nos permite hoy gestionar modelos de ciudad vinculando el SIC y el BIM, denominando hoy lo que nosotros llamamos el City Information Modeling o modelos de ciudad para una mayor gestión predial y de intervención de estos corredores urbanos. El tema de la planificación de la arborización, en donde nos tomamos el detalle de hacer un modelado por especie de la tipología de las diferentes familias de las especies arbóreas y ubicarlas en ese corredor de acuerdo a toda la información que nos había entregado el equipo de topografía y el levantamiento de la información forestal y ambiental, permitiendo identificar esas afectaciones y colisiones que van a tener esas raíces o esos proyectos o esos individuos arbóreos y ese componente ambiental que hay veces no se tiene en cuenta en un proyecto de coordinación de infraestructura y que el tenerlo en cuenta pues permitió verdaderamente optimizar muchos conflictos que íbamos a tener con una gran cantidad de individuos arbóreos. Para al final poder tener una toma de decisiones en estos tableros de control, que son tableros desarrollados que sacan la información desde el modelo y que permiten hoy filtrar a un tomador de decisión decir qué problemas desde el punto de vista económico, en dinero y en tiempo, por disciplina, se están generando ahorros. El geométrico vial, el estructural, el tema de alcantarillado o por tramos de proyecto para que hoy un tomador de decisión o un director pueda ver esta información de datos y no simplemente gráfica y que estén los dos vinculados. Entonces, si se hace un cambio en el modelo, automáticamente estos tableros de control se actualizan para que hoy la gente entienda de una manera mucho más eficiente esos datos y esa repercusión de este tipo de proyectos, qué ventajas nos van a traer. Básicamente creo que son 50 minutos, Carlos, y era el tiempo que teníamos. Eso era lo que tenía para mostrarles.